Bueno, queridos hermanos, les pido que por favor, si tienes tu Biblia en mano, ábrela en la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso del 1 hasta el 13. Dice la palabra del Señor así: No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Bueno, oremos al Señor esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos someternos a ella en esta hora. Te pedimos que vengas a cada uno de nosotros a hablar a lo profundo del corazón. Necesitamos, como todos los días, que tú nos alimentes, Señor. Alimenta nuestra alma hoy, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si ustedes recuerdan una campaña que hubo hace muchos años. Bueno, esa campaña inició en Bogotá. Yo no recuerdo o no estoy seguro si aquí en Medellín hubo eso, pero voy a pedirle a los chicos de audiovisuales si me regalan esta fotico o esta imagen para ver si ustedes la pueden recordar. Y esta campaña que surgió en Bogotá en el año 2003, ¿se acuerdan de eso? ¿Cuál de ustedes? Porque también pasó a otras ciudades después. De hecho, esta imagen que está tomada ahí es por ahí como de Nariño. Y eso se dio pues durante la alcaldía de aquel entonces en Bogotá, que era el señor Antanas Mocus, como parte de una estrategia para reducir o ayudar a concientizar a la ciudadanía sobre los elevados índices de accidentalidad vial. En la fase inicial de esta campaña, estas estrellas que ustedes ven ahí estaban ubicadas en los lugares donde había fallecido una persona por un accidente de tránsito. Y dentro de esta estrella había un interrogante, y ese interrogante tenía el propósito de plantear esta pregunta: ¿qué nos pasa? ¿Nos estamos acostumbrando? Era como la pregunta. Y el lema que tenía esa campaña era: ¿eres persona o eres estrella negra? ¿Eres persona o eres estrella negra? Y bueno, esa campaña fue pues muy impactante en varios sectores, pues fue aplaudida, en otros sectores fue rechazada, especialmente para las víctimas. Pero digamos que la intención de esta campaña era de alguna manera concientizar a todos aquellos que éramos peatones o que estaban en un carro para cumplir con las normas. Y yo recuerdo que alguna vez
pasaba uno por las calles y veía esas estrellas. Y la verdad era muy impactante porque casi que uno no podía dejar de pensar o crearse en la mente qué sucedió ahí, ¿verdad? O sea, esa estrella me estaba diciendo, aquí alguien falleció, aquí en este lugar. Y impactaba mucho realmente esa imagen. Bueno, yo traigo esta ilustración hoy porque entiendo que Pablo en este texto hace algo similar con la iglesia de Corinto y también con nosotros hoy. Y es que Pablo quiere hacer unas advertencias y yo por eso he llamado sermón del día de hoy advertencias de gracia. Advertencias de gracia, porque Pablo le habla y nos habla a nosotros que estamos expuestos a caer, expuestos a irnos hacia el pecado y hacia todo aquello que desagrada a Dios. De hecho, en el capítulo 8 al capítulo 10, Pablo está tratando un asunto en la iglesia de Corinto que tiene que ver con los alimentos. Y es que allí, pues en este lugar, una ciudad llena de idolatría, lo que se ofrecía a estos ídolos o a estos dioses, de alguna manera terminaba puesto en las mesas donde cristianos eran invitados a participar por familiares, pero además porque mucha de esta comida que era ofrecida a los ídolos también luego llegaba a los mercados donde los cristianos compraban. Incluso algunos estudiosos dicen que esa carne era más económica y colocaba así a los creyentes en un dilema, digámoslo así, de ética o de qué hacer. Y Pablo está escribiendo en ese sentido, advirtiendo a la iglesia, advirtiendo a los corintios de poner por encima de sus libertades y por encima de sus derechos el amor hacia otros. De hecho, Pablo mismo en el capítulo 9 está diciendo, mírenme a mí. Yo mismo soy un ejemplo de abstenerme de muchas cosas por amor al evangelio y por amor a otros. Algunos corintios estaban pensando en aquel entonces que ellos eran tan maduros espiritualmente que ellos podían estar tan cerca de estas cosas y nada les iba a ocurrir. Y aquí Pablo está diciendo mucho cuidado, como que saca un cartel, ¿cierto? De atención, cuidado, porque nosotros como creyentes seguimos siendo inclinados, o nuestra naturaleza nos sigue inclinando hacia el mal, hacia el pecado. Por ello es que tú y yo necesitamos advertencias como estas que Pablo está haciendo en este texto. Advertencias que requerimos atender por la fidelidad del Señor. Bueno, quiero llevarlos por tres ideas o tres palabritas a través de este texto, dejándoles ver cómo Pablo expone su argumentación aquí. Primero, del versículo 1 al 5, Pablo habla de unos privilegios, de algunos privilegios que hay. Luego, del versículo 6 al 10, notar las advertencias que Pablo hace. Y finalmente, versículo 11 al 13, Pablo nos habla de unos recursos de gracia que tú y yo necesitamos para enfrentar estas advertencias que Pablo nos está mencionando. Bueno, lo primero es estos privilegios. Miren ustedes conmigo, por favor, cómo Pablo comienza diciendo, no quiero que desconozcan. Y Pablo es como que abre, ¿cierto?, una imagen en la mente de los lectores y trae allí en esta imagen la historia del pueblo de Israel. Y entonces Pablo dice, yo no quiero que ustedes desconozcan o que ustedes ignoren lo que le sucedió a esta nación, a nuestros antepasados. Y miren por favor un detalle que se resalta aquí, y es que Pablo usa varias veces la palabra todos, miren por favor, todos atravesaron el mar, todos fueron bautizados en la nube para unirse a Moisés, todos comieron el mismo alimento espiritual. Esta palabra, todos, que lo que Pablo está haciendo aquí es mostrar, resaltar el hecho de que toda esta nación, todas las personas que habían salido, ¿cierto?, de Egipto, después de la esclavitud, habían evidenciado el favor y las bondades de Dios. Quiero que por favor tengas eso ahí presente. Esta es una generación, este fue un pueblo que vio una y otra vez los favores inmerecidos de Dios. Imagínense a esta nación siendo liberada por la misma mano de Dios,
atravesando un mar que se ha abierto en medio de ellos para que puedan pasar sanos y salvos hasta el otro lugar, siendo protegidos de un ejército enfurecido que quería destruirlos, pero que Dios los sepulta en medio de las aguas. Un pueblo, una nación que ha visto descender alimento desde el mismo cielo, el maná, que vio brotar agua de la roca, tener lo que necesitaban para ellos. Un pueblo que vivió, que comieron, bebieron, recibieron el sustento para sus vidas de una fuente excepcional. Era directamente de parte de Dios. Ahora, Pablo aquí hace mención de esta roca, la roca que los alimentaba, que los daba de beber. Y Pablo dice que esta roca era Cristo, es decir, Cristo mismo, ¿cierto? Dios mismo estaba en medio de este pueblo, cuidándolo, protegiéndolo, guiándolo, llevándolo de su mano. Eso es impresionante, ¿verdad? Es decir, la misma mano de Dios que está descendiendo sobre este pueblo para estar con ellos, para conducirlos, para guiarlos, la nube que los guiaba en el día, la columna de fuego que los guiaba en la noche. Ellos eran testigos. Ellos habían palpado las bondades y los favores de Dios. Ahora, en el versículo 5, Pablo dice lo siguiente, y coloca esta palabra, sin embargo, o a pesar de eso, hay una realidad triste que dice Pablo acá, y es que la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos, ¿en dónde? En el desierto. Es decir, durante ese tiempo que el pueblo estaba peregrinando a llegar a la tierra prometida, muchos murieron allá. Se cree que por lo menos más de 1.200.000 personas fallecieron en ese desierto. Es como que habían muchas estrellas, ¿cierto? Pablo trae estas estrellas negras y las dibuja. Y dice, aquí fallecieron, aquí murieron. Y Pablo está haciendo eso porque quiere mostrar a los corintios y a nosotros que aquellos que vemos y disfrutamos de los beneficios de Dios, no estamos exentos, hermanos. No estamos exentos de caer en pecado o de desagradar a nuestro Dios. Y por eso Pablo presenta unas advertencias, que es lo segundo que quiero invitarles esta mañana a considerar. Son estas advertencias que están desde el verso 6 hasta el verso número 10. Miren cómo comienza Pablo diciendo, todo esto sucedió para que servirnos de ejemplo. Estas historias, queridos hermanos, que tenemos en la Escritura, no están simplemente para tranquilizar a nuestros niños y contarles bonitas historias y que ellos se entretengan. Las historias que están en la palabra de Dios tienen el papel principal de dejarnos entender el plan de redención del Señor y por qué es que Cristo Jesús tuvo que venir a este mundo a morir por ti y por mí. Pero además, todas esas historias que tenemos en la Escritura están allí, como dice Pablo, para servirnos de ejemplo y para darnos instrucciones a nosotros que tanto lo necesitamos el día de hoy. ¿Sabes? El Señor no escondió estas historias como quien esconde cosas de su hoja de vida porque quiere dar una impresión buena ante una compañía, una empresa, un jefe, una persona. O como muchas veces nosotros hacemos, escondiendo cosas de nuestra vida, ocultando cosas de nuestra vida para que nadie las vea. Y mostramos una cara distinta y así estamos más tranquilos y creemos que estamos complaciendo a todos, pero la realidad es otra. No, Dios no hace eso. Dios nos registra las cosas tal como sucedieron y nos trae a nosotros estas historias, estos ejemplos para que tú y yo podamos ser advertidos, como otra vez, como estas estrellas que se pintaban sobre la carretera y servían de atención a que pasaba allí. Decía, cuidado, cuidado, cumple las normas porque aquí hay consecuencias serias, consecuencias serias. Bueno, voy a pasar por ellas rápidamente. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Pablo dice en principio que han servido a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Otra palabra que usa la Reina Valera es codiciaron, que no codiciemos las cosas malas. Sabes, el pueblo de Israel, luego de salir de la esclavitud por la cual habían clamado y llorado, después un día ellos dijeron,
sería mejor regresarnos otra vez. Y le dicen a Moisés, mejor estaríamos mejor allá en Egipto, porque allá nos daban comida de diferentes, ¿cierto? De diferentes formas y había abundancia y variedad, no aquí solamente esto que nos estás ofreciendo. El descontento de este pueblo que dejaba ver su incredulidad, que ellos ofendían directamente a Dios por causa de su codicia que los arrastraba al pecado. Ellos estaban tan descontentos que nos hace pensar, hermanos, que muchas veces el descontento por las cosas que tenemos nos conduce a la codicia. Porque no estamos viendo lo que Dios nos da, lo que Dios te ha entregado a ti, las bondades, las misericordias de Dios, sino que estamos más bien simplemente anclados con lo que quisiéramos tener. Y eso hace que nuestro corazón se convierta codicioso. Pensar en palabras como estas, cuando el Señor dijo que todas las misericordias de Él son nuevas cada mañana, eso es suficiente para que el Señor nos ayude o para poder nosotros ver la necesidad de estar contentos, cuidarnos de la codicia. Pero también Pablo agrega aquí la idolatría. En Corinto, una ciudad que tenía muchísima idolatría, tenían dioses por todos lados, como Israel, que también cayó en la idolatría, cuando levantaron un becerro de oro en el monte Sinaí. Ellos dijeron, ahora estos son los dioses que nos han sacado de Egipto, aquí están tus dioses, adóralos. Y crearon una imagen de Dios. Pero sabes, tú y yo también somos inclinados a crear ídolos en nuestra vida. Quizás nosotros ya no pensamos en adorar una figura hecha de metal, de bronce o de madera. Pero tú y yo sí somos inclinados a adorar otras cosas o a otras personas. Pensaba hace un momento que, por ejemplo, los padres podemos llegar a idolatrar a nuestros hijos. Algo que Dios nos da, ¿cierto? Que Dios nos entrega como herencia, como estábamos viendo hace un momento. Puede inclusive eso tan bello que el Señor nos da convertirse en algo que idolatramos. Y hablamos de idolatría, de todo aquello que tú y yo ponemos en primer lugar, por encima de Dios, que llega a nuestra vida para desplazar a Dios a otros lugares y que decimos esto es lo que me ofrece a mí o me entrega mi felicidad, me da seguridad, me da esperanza. Cuando hacemos eso con algo que no sea Dios, eso es idolatría. Y Pablo está diciendo, cuidado con la idolatría. Cuidado con poner cosas en tu vida que no sean Dios. Cuidado con rendirte ante eso. Pero también Pablo menciona que esa idolatría condujo a la inmoralidad sexual. Y esto es lo tercero que Pablo advierte. Cuidado con la inmoralidad sexual. Déjenme darles un datico interesante de la ciudad de Corinto. Allí en este lugar particularmente había una diosa llamada Afrodita. Y se dice que esta mujer o esta diosa, allí en ese templo, habían más o menos como unas 1000 prostitutas que ofrecían servicios rituales, o sea, que ellos mezclaban toda la adoración con la inmoralidad sexual. Corinto era una ciudad plagada de inmoralidad sexual. De hecho, Pablo trata un caso muy serio en el capítulo 5 en adelante, hasta el 7, y resalta allí la importancia de la sexualidad solamente en el matrimonio. Sabes, nosotros vivimos en un mundo hoy en día nada lejano a esa realidad de Corinto y nada lejano a la realidad de Israel, que también se prostituyó con mujeres y que se apartó así del Señor. Cuando tú y yo vemos en este mundo, a nuestro alrededor, tantas cosas que hablan de inmoralidad sexual. Por ejemplo, cuando se le dice a la gente, a los jóvenes en particular muchas veces, que no importa cómo lleves tu sexualidad, lo importante es que te cuides para que no tengas una enfermedad o para que no vayas a dejar a una chica embarazada y te dañes el futuro. Entonces vive tu sexualidad como tú quieras. Tú eres libre de desarrollar tu sexualidad. Más allá aún, tú eres libre de decidir tu sexualidad, hacia dónde la inclinas. Pero sabes, cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, al Evangelio, el Señor nos dice, así no es. Hay parámetros y hay una manera que Dios habla para ti y para mí, porque Dios dice, hermanos, que el sexo con responsabilidad solo puede ser vivido dentro del matrimonio. Eso es lo que el Señor dice. Y tú y yo somos llamados a vivir el Evangelio de tal manera que se haga público en nosotros, que no nos estamos amoldando a este mundo,
sino que estamos sometiéndonos a la palabra del Señor y a su instrucción por amor a Él. Así que somos llamados a cuidarnos de la inmoralidad sexual en este tiempo tan difícil donde estamos tan expuestos a tantas cosas. Dios dice, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Pablo agrega también que debemos cuidarnos de probar al Señor, y especialmente está mencionando allí esos eventos en los que el pueblo de Israel hablaba en contra de Dios, cuestionaba la bondad de Dios. Ellos como que de alguna manera ponían a prueba al Señor pensando hasta dónde la paciencia del Señor puede llegar. Y Dios extendía su gracia y su misericordia. Pero ellos colocaban a prueba a Dios una y otra vez, rebelándose contra Él y pensando hasta dónde el Señor va a soportar. Bueno, Dios tiene límite en su paciencia. Eso nos muestra la Escritura. De hecho, aquí dice la palabra que por causa de eso perecieron muchos, ¿verdad? Murieron víctimas de las serpientes por causa de su manera de tratar al Señor, un Dios que les había dado sus beneficios, sus bendiciones, pero que ellos lo rechazaban con incredulidad, iban en contra de Él, como también la murmuración que dice aquí también Pablo, no murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. La queja, la ingratitud a Dios por lo que Él hace, eso es ir, hermanos, en contra directamente de Dios, de su bondad, de lo que Él hace en medio de nosotros. Cuando tú y yo nos quejamos, por ejemplo, de nuestras circunstancias y renegamos de nuestras vidas y nos quejamos constantemente y cuestionamos a Dios y decimos, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? Si tú siguieras, casi como que nosotros llegamos a decirle a Dios, si tú siguieras mi consejo, si tú hicieras como yo creo. Y estamos yendo en contra de Dios. Y Pablo dice, cuidado con estas cosas. Hay una advertencia clara en la palabra del Señor a cada una de nuestras vidas, a estos asuntos de codicia, de idolatría, de inmoralidad sexual, de probar a Dios, de murmuración, murmurar contra otros, contra el Señor. Y tú y yo somos llamados, hermanos, a abstenernos de estas cosas por amor al Señor, por amor a otros. Ahí están estas advertencias que hace Pablo, pero uno podría pensar, bueno, ¿y cómo es esto, verdad? De no hagan esto, no hagan lo otro. ¿Cómo podemos vivir una vida que realmente refleje y atienda a estas advertencias? Bueno, aquí están los versículos 11 al 13. Palabras bellas que Pablo nos entrega, guiado por el Señor. Palabras de ánimo, palabras de consuelo y de esperanza para cada uno de nosotros. Déjame demostrarte lo siguiente. Mira cómo dice el versículo 12. Luego de que Pablo vuelve a decir que esto nos ha servido de ejemplo, dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Uno de los mensajes más engañosos, hermanos, y peligroso, es el que nos decimos nosotros a nosotros mismos. Donde decimos, yo no caeré jamás en eso. Yo no sucumbiré a tal tentación o no caeré a tal circunstancia. Recuerda, los corintios se veían muchos así, como que ellos ya habían alcanzado un nivel de madurez tal que podían relacionarse y hacer cualquier cosa, ir a cualquier lugar, y ellos creían que nada les iba a ocurrir, que ellos jamás iban a ceder ante la tentación. Y Pablo está diciendo, cuidado porque lo que puede sucederles a ustedes es exactamente lo que les sucedió al pueblo de Israel. Y él comienza diciendo en estas últimas instrucciones, el que está firme, mire que no caiga. ¿Sabes la importancia de que tú y yo nos veamos como vulnerables? Que tú y yo reconozcamos lo frágiles que somos. Y si algo hace el Evangelio, cuando llegamos al Evangelio, y lo que el Evangelio nos mantiene, la palabra del Señor, es precisamente eso. Dejarnos entender que tú y yo somos vulnerables, que tú y yo somos frágiles frente a estas cosas, que no podemos dárnoslas de que nosotros podemos superar y podemos atravesar y pasar solos. Y no, eso no es cierto. Pablo dice, tengan mucho cuidado de eso porque no es así.
porque nosotros estamos en peligro de caer en este tipo de cosas. La confianza en sí mismo nos conduce a apartarnos de la guía del Señor y nos aparta de depender en Él, como es lo que el Señor quiere. Así que este verso de estén atentos, cuidado, no crean ustedes que no van a caer, cuidado de aquellos que creen, creemos que estamos firmes, dice el Señor. Todos nosotros, hermanos, estamos propensos a caer en pecado, todos nosotros. Todos los que estamos aquí hoy reunidos en este lugar, los que nos están viendo desde sus casas, todos nosotros estamos propensos a caer al pecado. Todos nosotros. Pero Pablo dice estas palabras tan bellas. Dios es fiel. Dios es fiel. Este es un ánimo para nosotros. Y también es un alivio saber, hermanos, que Dios coloca límites a la tentación o a la prueba. Esta palabra de tentación que se traduce aquí puede traducirse como tentación o como prueba. Es decir, que la tentación es la que nos conduce o nos incita al mal y que es el enemigo quien usa estas cosas. Pero que Dios también puede en ocasiones usar situaciones para probar nuestra fe y para ayudarnos a crecer en nuestro carácter y formar la imagen de su Hijo en nosotros. Así que tú y yo estamos batallando con estas tentaciones y con estas pruebas en nuestra vida, que muchas veces nos resultan bastante pesadas, y puede ser que tú estás hoy aquí con una tentación o tú estás hoy aquí con una prueba en tu vida que tú sientes que está cargando tus hombros y tú dices, yo no soy capaz de enfrentar esto, o yo no soy capaz de vivir esto, no sé cómo puedo salir de estas cosas. Bueno, Pablo dice, Dios es fiel. Hermanos, nuestra seguridad se basa en el carácter de Dios, en sus promesas, en su obra de redención, como cantábamos hace un rato en la alabanza. Él nos mantiene firmes hasta el fin. Así que no desfallezcas, querido hermano, porque hay ánimo para ti, hay consuelo para ti, para mí, hay esperanza para ti y para mí. Por supuesto que hemos de luchar, y Pablo está llamando aquí a la lucha, a que seamos conscientes de que hay una lucha, pero entendiendo que esta lucha es solo posible vivirla de la mano y la guianza del Señor. Eso me hacía pensar en esta ilustración. Yo sé que las ilustraciones muchas veces son estrechas y se quedan cortas, pero aquí en Medellín que hay tantas pendientes, ¿cierto? Hace poco iba en el carro y uno ve esas pendientes a subir y ahí está el conductor, ¿cierto? Luchando con el carro, con la máquina para hacerlo subir y está batallando ahí, pero una vez que llega arriba, uno sabe que yo no subí ese carro, ¿cierto? Yo no subí esas 4 ruedas, esas sillas, esas personas que están adentro, sino que hay una fuerza en ese vehículo, ¿cierto? Hay un motor que está jalando eso. Y aunque yo estoy luchando, yo sé que no depende de mí. Yo creo que tú y yo tenemos que vernos así cuando enfrentamos las pruebas y las tentaciones. Por supuesto que somos llamados a luchar, por supuesto que somos llamados a batallar, pero Dios nos recuerda que nosotros nos mantenemos seguros no por nuestra capacidad, sino porque Él es fiel y Él da la salida. No sabemos cómo, Pablo no dice exactamente cómo es, pero si hay algo certero aquí en este texto es que Pablo está diciendo, Dios nos asiste y Dios está con nosotros en medio de la tentación, en medio de la prueba. Él está contigo, Él está conmigo y Él ha prometido llevarnos de su mano hasta el fin. Eso es lo que el Señor hace en medio de nosotros. Bueno, aquí está este texto, queridos hermanos. Déjenme terminar con esta conclusión y aplicación. Hermanos, nosotros podemos caer en errores grandes de asegurar nuestra vida en ciertas cosas. De hecho, los corintios se cree que ellos estaban sosteniendo sus vidas sobre las ordenanzas, la Santa Cena, el bautismo y cosas como esas. Ellos creían que tenían sabiduría especial y se creían muchos de ellos fuertes, que podían enfrentar cualquier cosa. Y eso los había llevado, hermanos, escucha esto por favor, a jugar y coquetear con el pecado. Eso los había conducido a ellos, en vez de
conducirlos más a Cristo, los estaba llevando a sentirse cada vez más libres. Y aunque sí eran libres, y Pablo habla de esa libertad, pero ellos estaban pasando límites y estaban llegando a situaciones que los ponían en riesgo. Y tú y yo debemos tener cuidado de esas cosas, porque no estamos exentos. Y quiero terminar con estas 3 aplicaciones para ti y para mí en esta mañana. Primero, muy personal, indaga en tu corazón. ¿Qué áreas en tu vida tú experimentas hoy tentación o prueba en tu vida, en tu fe? Porque es importante que tú las identifiques. No las mires como algo superficial o pasajero. No pienses como que te acostumbras a eso, ¿cierto? Como que nos acostumbramos a ciertas cosas muchas veces en la vida que ya se hacen parte del paisaje. Y que ya eso que antes decíamos que es pecado, que la Biblia señala como pecado, ahora no lo vemos tan así. Y comienza a decorar nuestra vida y debemos cuidar de eso. Así que debemos pensar en identificar. No ignores la lucha a la que el Señor te llama. En segundo lugar, cuídate o cuidémonos del orgullo espiritual. Cuando a veces decimos, ya lo sé, yo lo he estudiado muchas veces, tantas veces que soy experto en este tema, lo he enfrentado otras ocasiones, y Pablo dice, el Señor nos dice, cuidado con estas cosas. Cuidado del orgullo espiritual. Cuidémonos, hermanos, de creer que somos autosuficientes y capaces de enfrentar la prueba solos. Por último, nos llama la palabra del Señor a esto. Confía en tu seguridad en Cristo. Tu seguridad no está en tus esfuerzos personales. Tu seguridad no está en tus capacidades y logros. Tu seguridad está en Cristo. Pagó el precio por ti y por mí. Él es quien dice la palabra del Señor que Cristo Jesús fue tentado en todos, pero en Él no se halló pecado. Y es por la vida de Él, de Cristo Jesús, que tú y yo podemos hoy enfrentar la tentación. Si tú pretendes enfrentar la tentación o la prueba de tu vida apartado de Cristo, hermano, te digo una cosa. Estás destinado a estar en ella por muchos años. Porque esto es solamente posible por Cristo Jesús en medio de nuestra vida. Así que yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Quizá tú estás por primera vez hoy con nosotros y no has venido a Cristo en arrepentimiento y en fe. Yo quiero decirte, no hay salida de la tentación, sino únicamente la que Cristo nos da. Puedes batallar mucho con eso y luchar mucho con eso, pero el único que nos da la victoria verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Así que ven a Él. Esas experiencias no están para que salgamos de aquí cabizbajos pensando, uy, yo soy idólatra, uy, yo soy inmoral sexual. No está para eso. Pablo no tiene mente en su corazón, ni en su corazón esas ideas. Es para que nos conduzca a la persona de Cristo, a quien nos ofrece salvación verdadera y victoria verdadera.